Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que en 6 minutos les va a explicar a ustedes por qué el momento que vamos a vivir el 7 de febrero próximo es un momento trascendente, que son las elecciones que se vienen, y obligatoriamente tenemos que tener conciencia de que la participación es muy importante. Igual que en Estados Unidos fue tan importante la participación de todo el pueblo norteamericano para poder derrocar a Donald Trump, también se hace extremadamente importante la participación de todos los ecuatorianos en las próximas elecciones, porque el voto es el camino pacífico, es la guerra pacífica contra una opresión. Si no participamos en este mecanismo pacífico de transformación, habremos dado el paso para que sea la violencia el mecanismo al cual tenga que recurrir la gente de este territorio a fin de conseguir grandes cambios y grandes transformaciones que se hacen necesarias porque estamos viviendo una tremenda transformación. ¿Cómo es esta transformación? Partimos de que las relaciones entre nosotros cambiaron. Antes eran unas relaciones físicas, cercanas, de contacto. Hoy hay una intermediación por la internet. Se han superado fronteras, se han superado idiomas. Existe otra forma de aprender, otra forma de trabajar. Básicamente el comercio electrónico, la educación electrónica, todo es ahora una revolución desde ese punto de vista. También nos cambia a nosotros, nos impacta, nos convierte. Y no podemos sobrevivir en un país que, o con un gobierno que no quiere aceptar que el mundo cambió, que no es el mismo mundo de comienzos del siglo XX, ni de comienzos del siglo XXI, que ya todo quedó atrás y que ahora tenemos que empezar a construir una nueva sociedad donde la tecnología es la que marca las revoluciones. Ya no es como antes las protestas, las manifestaciones, el contubernio, el gobierno, no. La transformación a la que han entrado y estamos entrando los países se basa fundamentalmente en la tecnología. Esto es explicable porque cuando, por ejemplo, yo me fui a la Unión Soviética a ver los últimos días de la Unión Soviética y el comienzo de la Federación Rusa, al explicarme cómo pudo haber sido posible que el imperio, el país victorioso de la Segunda Guerra Mundial, con el mayor ejército, con la mayor capacidad nuclear, con la mayor capacidad bélica del mundo, tenía en ese momento más habitantes que Estados Unidos, tenía 320 millones cuando Estados Unidos apenas tenía 260, era el que había sido derrotado por la guerra en la Guerra Fría. ¿Cuál era la explicación? Y una derrota sin ninguna guerra, sin ninguna protesta, sin ninguna descomposición social interna. ¿Cómo fue posible? Simplemente se produjo porque Estados Unidos tenía una acelerada revolución tecnológica que vivía dentro de ese país y Rusia no podía seguir los pasos de esta revolución tecnológica, de esta revolución de, de la tecnología y del conocimiento. Y a eso fue lo que le llevó que en un momento determinado, cuando llegó las computadoras personales, las computadoras que tenemos ahora en casa, allá no tenían. Allá tenían las computadoras industriales. Y el cambio, el impacto de la computadora, que significó también el impacto de la Internet. Tuve la segunda empresa que utilizó Internet en Moscú. Entonces era algo absolutamente novedoso, algo transformado, y ahora vemos que la Internet era pues el camino de transformación social del mundo. Este mismo fenómeno es el que nos lleva a pensar qué es lo que
nos está motivando a que ha motivado en Estados Unidos a que millones de norteamericanos como nunca en la historia hayan participado en una elección, e inclusive Donald Trump, a pesar de que ya ha perdido, haya sacado más votos que Obama en todas las elecciones que ha ganado Obama. Entonces, esto nos hace pensar que algo está pasando y que lo que pasa en Estados Unidos, nosotros que somos parte, el patio trasero de ellos, también influye en nosotros. La participación masiva de ecuatorianos se hace necesaria, pero para eso tenemos que entender cómo la familia es, existen tres ejes que nos hacen tomar decisiones y van a influir muchísimo en las decisiones que tomamos en las próximas elecciones. Primero, la familia, porque nosotros sabemos que la familia representa nuestra historia personal, nuestros valores, es lo que da significado y sentido a nuestra vida, es el contacto diario con otro ser humano, es la producción, la reproducción, es la continuidad de nosotros mismos, y por eso la familia pasa a ser una razón fundamental en el voto de los ecuatorianos. Este momento en que nosotros vivimos la crisis económica y las familias se tienen que dispersar, se tienen que dividir, tienen que emigrar, tienen que separarse, es un verdadero momento de crisis en el núcleo familiar. Pero también tenemos el problema de lo que es el partido, el grupo, los amigos, la sociedad en la que vivimos, el vecindario, el que vivimos, el entorno cercano se llama. En este lugar, el entorno cercano, ¿qué es lo que nos vale? Porque nosotros, ellos representan en este momento el presente. Nuestra familia representa nuestra historia, pero el presente es aquel entorno que estamos viviendo, el barrio, el pueblo, el vecindario, eh, lo que pasa en el fútbol, lo que pasa en la televisión, las noticias, todo eso es el entorno cercano y tienen una enorme influencia porque ello significa ayuda, significa solidaridad, significa colaboración, significa el presente. Y entonces cuando vemos que, por ejemplo, no existe, no se desarrolla, no se crea un entorno donde la solidaridad, donde la comprensión sea un factor que ayuda a los demás ecuatorianos, sino que toditos estamos ahorita, sálvese quien pueda, y véngase para acá y que el uno se te lleva una cosa y el otro se te lleva otra, y todo comienza a ser a jugarse a la ranchada, la situación se pone crítica para los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, la idea, que también la están viviendo en Estados Unidos, allá se convirtió esta situación crítica de la estabilidad de las comunidades del entorno inmediato en una crisis entre blancos, negros e hispanos. Y en cambio aquí se ha convertido en una crisis entre gente que no merece nuestra confianza, es decir, gente que no nos miente, que no nos engaña, que no nos traiciona, y gente que lo hace todos los días, nos engaña, nos traiciona, nos miente, porque tenemos un gobierno de una persona que nos traicionó, que nos mintió, que nos engañó, y convirtió a la mentira, a la traición, a la hipocresía, al oportunismo en política de Estado. Entonces el vecindario se ha convertido en eso. Vemos que se reúnen, hacen trincas para formar el partido, para participar en las próximas elecciones, para ponerse en la lista de candidatos, hacen trinca para cualquier negocito, hacen jugadas para... Ese es el ambiente que estamos viviendo. Y entonces nos toca por entender qué es lo que está pasando en el territorio nacional y cómo vamos a votar y por qué estamos viendo que este territorio nacional se, se encuentra completamente disperso, dividido. Prácticamente Ecuador sabía que había un gran problema de Ecuador. Recordemos que alguna vez llegamos a ser cuatro países. Un país con capital en Guayaquil, otro país con capital en Quito, otro país con capital en Cuenca y otro país con capital en Loja. Dos Carriones en Loja, Gabriel García Moreno en Quito y Franco en Guayaquil. Teníamos esos cuatro presidentes al mismo tiempo. Esta nos habla de que ya teníamos una fractura interna. Se trató de superar esta fractura interna durante el gobierno de Rafael Correa, creando lo que se llaman las regiones. Por ejemplo, la región 1, que era Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos, y así varias personas, para que las regiones se integraran y tuvieran un número suficiente de personas que compitieran con las ciudades de Quito y Guayaquil
pero además para que haya una parte en la costa, una parte en la sierra y una parte en la Amazonía. Prácticamente esas tres tenían que funcionar como una especie de estados y creamos prácticamente 9 estados federales, que eran la idea de la Constitución del 2008. Pero esta idea no ha fraguado. Existe ahora un marcado regionalismo que nos lleva a una confrontación en la que la costa está con Guillermo Lazo, la sierra está con todo lo que es la derecha de los traidores, se llama la derecha de Rafael, que está contra Rafael Correa, y hay un partido neutral, que es el de Arauz, con un serrano a la cabeza y un costeño como vicepresidente. Casi todos los partidos tienen un serrano y un costeño, o un hombre y una mujer, pero la situación nos revela la conflictividad regional que existe en el país. Esto nos obliga a pensar que las soluciones partirán serenamente de que nosotros podamos reevaluar y reconsiderar primero nuestra vida familiar, reconsiderar nuestra vida, nuestras relaciones sociales y comunitarias, y podamos reconsiderar el concepto de país para poder proyectarlo en un futuro cercano y cambiar la situación que estamos viviendo. Muchas gracias.